Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Por aquí andamos de nuevo, gracias al Señor que permite cada día que uno despierte bien. Esa es una ganancia plena. Algo que concede el Creador sin pedirle nada a uno a cambio, solo que se porte bien. Y si se porta mal, que sepa que se está portando mal. Bienvenidos entonces a esta jornada del día de hoy, lunes, estamos ya 18 del mes de noviembre, le están quedando entonces 12 días a este mes para que le pase al último mes del año 2019 y por ahí mismo se fue el año. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com, también en el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que vemos ahí en la pantalla, y también se repite en La Nación Dominicana.tv, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Pues bien, entonces vamos a esta jornada del día de hoy. Vamos a conversar con Daris Javier y Cuevas, que es economista, profesor universitario y de la plataforma directiva de La Fuerza del Pueblo. Don Daris Javier. Vamos a hablar un rato con él. Entonces, vamos a ver cómo está la condición del tiempo para este día, comienzo de semana laboral en la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología está pronosticando para ese inicio de semana que el territorio nacional tendrá pocas lluvias. Sin embargo, hay un sistema frontal que se ubica sobre la parte occidental de Haití, con la consiguiente generación de una vaguada que estará interactuando con una onda tropical. También al sur, ambos fenómenos desarrollarán inestabilidad, por lo que se pronostican incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, noroeste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Para las próximas 12 a 24 horas estaría incidiendo un sistema en la parte central de Cuba y una onda tropical al este de Puerto Rico. Las temperaturas máximas serán entre 30 y 32 grados y la mínima entre 22 y 24 grados, informa Meteorología. En el aspecto político, en el día de hoy, vence el plazo que contempla la ley del régimen electoral para las alianzas, para el depósito ante la Junta Central Electoral de las alianzas que con miras a las elecciones del próximo mes de febrero, y estas son las municipales. Entonces tendrán que depositar todas estas alianzas municipales que tienen que ver con alcaldías, direcciones de distritos municipales y regidurías. Sabemos que en este proceso electoral habrían alianzas cruzadas muy diversas. En un municipio, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana haría alianza con otros partidos, en otro municipio.
lo haría con otros, así el bloque que encabeza el presidente Leonel Fernández tendría alianzas importantes en municipios con el Partido Revolucionario Moderno, pero digamos, para poner un caso, digamos en La Vega o en San Francisco de Macorís apoyaría el candidato del PRM, el PRM apoyaría el candidato de la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana, así por el estilo. O sea, son muy variados las fórmulas, son muy variadas de estas candidaturas municipales. Ya no así para las de mayo, donde las alianzas serían muy puntuales, porque no habría esa posibilidad de ser tan diversas. Pues bien, lo que quiero destacar es que la Junta Central Electoral ha recordado que al día de hoy tiene que estar a las 12 de la noche depositadas todas esas alianzas. Vamos a ver entonces cuáles van a ser estos cruces que habría a nivel municipal en este tramo. Por de pronto, se puede asegurar que el PLD, por la condición propia de considerarse autosuficiente, no ha mostrado mucho interés en alianzas que no sean con su grupo de partido que apoya a su candidato. Me refiero a 7 u 8 organizaciones que ya han proclamado a Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Entonces el PLD se va a quedar en ese bloque apoyando candidatos de esos partidos en algunos municipios y así por el estilo. Va a ser interesante, muy interesante. Ayer, por ejemplo, ya pasando a otro aspecto de la actividad política del país, ayer el partido, el sábado me parece que fue el partido de Amable Ariztí Castro. Este es el único país donde los partidos se dice el partido de fulano de tal, porque son ventorrillos. Entonces, para identificarlos, hay que decir que el partido de fulano. Pues ese partido proclamó a Gonzalo Castillo candidato presidencial, y ayer lo hizo un grupo que se denomina Directorio Balaguerista, que está conformado por un grupo de funcionarios que proceden del Partido Reformista Social Cristiano y que desde el año 2004 están ahí acomodados así a la sombrita del PLD. Muchos ya no están en ese denominado directorio balaguerista. Eso lo dirigen el director del Correo, el director del Departamento Aeroportuario y la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Y algunos otro subdirector de estas instituciones, gente así, son funcionarios del gobierno cuya base política es muy limitada. Pero como no es un partido que tiene una boleta y tiene que mostrar números, entonces han vivido engañando primero al doctor Leonel Fernández, haciéndole creer que le iban a sumar 200.000 votos. Todo eso es mentira.
luego a Danilo Medina, que también le prometieron sumarle una cantidad similar, también es mentira. Y ahora con Gonzalo Castillo le están prometiendo sumarle miles de votos, y todos esos son cuentos chinos. Pero ¿cómo se les demuestra ni una cosa ni la otra? Bueno, no tienen boleta. Bueno, decían, no, pero espérate, mi gente votó en la boleta del PLD. ¿Y cómo se le demuestra eso? Entonces es un engaño al cual los políticos generalmente se someten por un asunto de conveniencia. Aunque lo sepan, pero no pueden desdeñar esos apoyos. Por otro lado, en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández juramentó a miles de ex PLDistas del Gran Santo Domingo y la provincia de Monte Plata que salieron del PLD e ingresaron a la Fuerza del Pueblo. Una concurrencia bastante importante, con personas que se identificaron, dijeron, yo soy fulano de tal, presidente de tal sitio, presidente del PLD en tal sitio, presidente allí, presidente de tal intermedio, etcétera, etcétera. Por ahí siguió la... Y allí el doctor Fernández reiteró lo que ha sido la posición respecto del voto automatizado. Dijo, bueno, si quieren voto automatizado, vamos a lograr que eso se haga por unanimidad. O sea, unanimidad significa todos de acuerdo. Pero la posibilidad de que eso sea así es bastante improbable. Porque hasta ahora el único sector que está de acuerdo con el voto automatizado o el voto electrónico es el Partido de la Liberación Dominicana. Y tiene una razón bastante poderosa. Fue el beneficiario de la utilización de ese sistema el pasado 6 de octubre, cuyos resultados ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Que lo admitan o no lo admitan es otra cosa, pero todo el mundo sabe que allí, por lo menos en lo que respecta a la candidatura presidencial, hubo un fraude que está más que evidente por todo lo que ya sabemos, que no vale la pena repetir, porque todo el mundo conoce lo que ocurrió en comunidades del sur, y abundar sobre eso sería una pérdida de tiempo, pero que de todas maneras no deja de ser importante, porque hay un activismo muy importante también de la dirigencia del PLD y funcionarios del gobierno, que es más o menos lo mismo, tratando de convencer sobre la viabilidad, la necesidad de que el voto sea automatizado, con el falso argumento de que de no utilizarse el voto automatizado sería volver atrás, sería como regresar a la prehistoria electoral, cuando hemos repetido 1000 veces que ese es un argumento mentiroso, por tanto y cuanto aquí nunca se ha utilizado en unas elecciones nacionales el voto automatizado. Todo el que ha votado aquí, y aquí hay gente que está votando desde el año 1924, eso quedarán por ahí algunas 10 personas de eso. Se sabe que han votado con boletas. Primero boletas
y luego rayado. Y que la única vez que se ha intentado el voto electrónico fracasó, que fue el pasado 6 de octubre. Lo demás es una manipulación que no va a encontrar asidero en la mayoría del pueblo dominicano. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a conversar con Daris Javier Cuevas sobre temas económicos y políticos también. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, aquí estamos con Daris Javier, ex funcionario importante del área de la supervisión bancaria, pues fue intendente de banco y ha estado también en otras funciones de esa área en el Estado, pero además profesor universitario también en el área económica y financiera. Y ya ha estado conmigo en otras ocasiones y esta es una más en que le doy la bienvenida. Daris, ¿cómo está? Bien, ya me siento accionista de geopolítica. Claro, claro. Sus aportes son importantes para subir las acciones. Gracias, me alegra estar aquí contigo, Nelson. Sabes que cada vez que me solicita y estoy disponible, aquí estoy. Y si no, hago la posibilidad de estar. Sí, ya lo sé. Voy a comenzar. Este fin de semana en Punta Cana hubo un importante evento de los bancos centrales y de la banca. Y entonces se hicieron allí algunos enfoques interesantísimos. Pero voy a comenzar por lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Dice que la economía global se encuentra ahora, lo estoy leyendo, en una desaceleración sincronizada, por lo que reconocieron las revisiones a la baja del crecimiento global para el presente año en un 3%. O sea, había unas previsiones de un 3.5, 3.6, y por estos conflictos y estas situaciones de la geoeconomía han tenido impacto, y por eso el Fondo Monetario Internacional entonces ha dicho no, el crecimiento no va a ser de más de 3, sino va a ser en 3, con la posibilidad, aunque falta un mes y algo todavía para la medición, con la posibilidad de que baje un poquito del 3. Analízame un poco eso. Bien, bueno, ese es un evento que lo auspicia siempre el Fondo Monetario Internacional anualmente en cualquiera de los países miembros. Y para América Latina, también en una ocasión me tocó participar en Guatemala. Y yo sé cómo se desenvuelve ese ambiente y las conclusiones que ellos hacen. En el último programa que yo tuve contigo, recuerda, si tienes el video, que yo te hablaba de los riesgos que corría la economía global. Escribiste un artículo sobre eso, ¿no? Exacto, entonces eso creo que hace 4 o 5 meses. Sí, anda por ahí, ¿no? Y te había hecho una proyección que uno de los riesgos que corría la economía global era la ralentización en que había caído en los últimos tiempos. Te presenté algunos elementos que justificaban eso, la vulnerabilidad del precio del petróleo, los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, los cambios que había dado la economía, el comercio mundial, y esos factores yo te dije que iban a seguir influyendo para finales de este año. Efectivamente, cuando vi la declaración del Fondo Monetario Internacional, me recordé, porque fue en este programa que yo lo dije, en geopolítica, y dije que lamentablemente las proyecciones que se habían hecho de año eran muy prematuras y que eso iba a cambiar
de manera negativa. Y ahí está. ¿Por qué está ocurriendo eso en el mundo? Hay unos cambios que se han venido dando en los últimos 3 años en la economía global, en el cual los riesgos que impulsa el petróleo, los precios del petróleo muy vulnerables, pero también sigue latente las discrepancias que se han producido en el comercio global. Entonces, recuerda Nelson también, para refrescar un poco, que había dicho que la guerra comercial iban a derivar en una contracción de la economía porque las guerras comerciales iban a encarecer la materia prima a nivel global. Y entonces eso iba a afectar el crecimiento de la economía. Lamentablemente, eso está ocurriendo en la actualidad, además que muchas de las economías nuestras han estado en una situación de mucha vulnerabilidad. Para el caso de América Latina, hay algo que no podemos soslayar. Además de la materia prima, la alta dependencia que tiene de las grandes economías, que estos conflictos comerciales lo ocurren, estos países también han entrado en una fase de aceleración de los conflictos de corte social y político. Sí. No sé si observa que después de la crisis financiera global que tuvo como epicentro Estados Unidos entre el 2007 y el primer semestre del 2012, se dieron una situación muy fuerte en América Latina. Es que los gobiernos de corte, digamos, progresista, fueron saliendo de los mandos del poder y sustituidos por un grupo de gobernantes, nuevos gobernantes, conservadores y neoliberales, como el caso de Macri. Sin embargo, en la medida en que la crisis, digamos, llegó al final teóricamente, la respuesta no fue la que se estaban planteando, no fueron la esperada. Los resultados de la economía y las políticas económicas no fueron de las aspiraciones de la población. ¿Qué ha ocurrido? Una, la población está sacando a través de las urnas, ver el caso de Argentina, de las urnas, el caso Chile, está sacando que ha electoralmente y pacíficamente, sí, por eso. Pero hay otros que están acelerándose a través de conflictos e inconformidades económicas y sociales, que obviamente en su fase de ebullición entran en la parte política. sí. Entonces, vista así las cosas, estamos hablando de que la mayoría de los gobiernos de la región, la mayoría de los países, han entrado en una situación de adversidades. Y, por ejemplo, en el caso de Chile, de lo que se plantea es de una ruptura de un modelo de carácter neoliberal que está obligando al gobierno chileno a pactar una reforma en la Constitución de Chile. Una reforma diferente a nuestro país, que no procura implementar la reelección presidencial, sino romper con la Constitución de herencia pinochetista, que todavía los chilenos tienen que una camisa de fuerza, convivir, cohabitar con eso. Pero encima de ello está la inconformidad que viene ocurriendo en los beneficios sociales, las AFP, que increíblemente por el lado de donde comenzaron y que era un modelo, incluso el modelo de AFP dominicana está inspirada en el modelo chileno. Hoy en día los chilenos no quieren AFP. Entonces, esos son fenómenos que han venido ocurriendo y que uno cuando lo analiza se da cuenta entonces que hay elementos que están explicando cuál es el futuro inmediato de estos países. Y Chile es un caso. En otros países como Guatemala, Honduras,
los gobiernos han llegado por el voto popular, esos gobiernos, obviamente. Sin embargo, también se está produciendo un repudio popular y las razones son parecidas. Cuando se aplican políticas de carácter neoliberal, hay tres elementos que entran en juego: la aceleración de la inflación, el congelamiento de los salarios y el aumento de del desempleo. Esos factores, obviamente... No, y tumban prácticamente las políticas sociales. Exacto, ahí es que te voy. O sea, esos tres elementos, por su propia naturaleza, son una antítesis a lo que es las políticas sociales que tengan a incorporar más personas vulnerables de esto. Entonces, en nuestros países, eso se ve todavía mucho más agudo porque los gobernantes de nuestros países están incurriendo en un error grave, en dos, diría yo. Una es que están gobernando con una agenda electoral, inmediatamente entran al solio presidencial. Si tú te das cuenta, los gobiernos abandonan la agenda económica, la agenda social, para elaborar más y ejecutar una agenda de carácter electoral. Y cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Que inmediatamente se instalan los gobiernos, comienzan a mirar el próximo proceso electoral. A trabajar para la reelección. Y eso, y eso es fatal. Tiene la respuesta que se está dando. El otro elemento negativo es que los gobernantes de América Latina, la región casi completa, cuando tú ves el comportamiento de los financiamientos internacionales, es decir, los endeudamientos, han abandonado los compromisos con los organismos multilaterales para irse a los mercados financieros con emisión de deuda soberana. Sí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque los organismos multilaterales, digamos como el fondo, le ponen una política de ajuste que es una camisa de fuerza y lo obligan a disciplinar el gasto público. Además tienen supervisión. Pues eso, o sea, eso es lo que te digo, que lo obligan a disciplinarse. Y en el caso de la emisión de deuda soberana, los gobiernos tienen como plataforma la autorización del Congreso de la Nación, cuestiones que cuando se presentan las cifras o se hace lo que se llama el roadshow en la banca de inversión, las notas salen buenas. Sí. Entonces se procede con la emisión, una vez llegan esos recursos, pierden la supervisión. Entonces eso te explica el por qué hay una aceleración en los últimos años de la emisión de deuda soberana. Ahora, como esa deuda soberana no es, digamos, una exoneración, esa deuda soberana tiene que responder con los intereses. Claro. ¿Y de dónde salen esos intereses? Tiene un impacto de los impuestos, entonces te va deteriorando las finanzas públicas. Al deteriorarse las finanzas públicas, vienen deuda sobre deuda, emisión de deuda soberana, y cada vez se hace más amplia la brecha de emisión. Y cuando caemos en ese... Al final del día, ¿quiénes terminan pagando los intereses y el capital principal? Lo terminan pagando la población, los usuarios. Sí. Entonces, esas son razones poderosas que están explicando esta efervescencia en contra de los gobiernos de la región, salvo otros, digamos que por disgusto, por acciones, pero que llevan, digamos, una línea paralela a eso, como el caso de Bolivia, que mira cómo terminó. Sí. El caso de Venezuela está latente. Mira cómo comenzó, tú no sabes cómo va a terminar. Exacto. Mira, el caso de Venezuela todavía latente. Ayer hubo unas manifestaciones, un asunto todavía algo delicado que uno no puede hacer conclusiones en qué va a terminar esto. Y el caso de Nicaragua, que es un conflicto en el cual el gobierno no ha logrado armonizar todavía con la población. Lo que significa
que en la región está transitando por una crisis de confianza. La región de América Latina está transitando por una vía de desconfianza, una crisis de confianza. Nosotros lo tenemos al lado, Haití, y eso le está generando preocupación a los Estados Unidos. Y están, si tú ves, han activado en la región la visita a muchos de los gobernantes que son más vulnerables, sí, que puede ocurrir. Como que le han cogido un cariño. No es que el Departamento de Estado no hace visita de cortesía. No. Eso lo pueden hacer de un puesto a otro. Claro, exactamente, no, uno que ya está grandecito. Sí. Pero el caso, por ejemplo, y vamos a la pausa, cuando vengamos, Sí. vamos a hablar de eso. El caso de las emisiones de deuda soberana, que aquí lo conocemos como bono soberano. Sí. Se crea un círculo vicioso, como tú señalas. Se emiten, porque los requisitos de estos mercados financieros, que recurren a Standard & Poor's, a Las calificadoras de riesgo, o sea, son 3 o 4, que están asociadas a esos mercados, ¿verdad? Sí. Esas son como los burós de crédito para las personas. Estas calificadoras generalmente le arreglan un poquito las notas. Maquillan. Le maquillan las notas a los países para que emitan, obviamente. El caso de Grecia es lo más expresivo. Naturalmente, con unos niveles de tasa de interés más elevados. Pero entonces venimos en el círculo vicioso. Emitimos deudas y cuando estamos a punto de estallar, entonces vienen ya los supervisores, sí, el Fondo a Monetario, dar la receta para que resolvamos un lío en que nos metimos. Ese es un problema. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Muy bien. Venimos ahora a seguir conversando con Daris Javier. Dari, antes de la pausa te dejé un tema. Analízame eso en el caso de la República Dominicana. Nosotros tenemos una importante ruta de emisión de deuda soberana porque amarramos el presupuesto con un financiamiento externo que depende básicamente de deuda soberana y no de financiamiento de los países, de los organismos multilaterales. Mira, entonces nos contrañimos y cuando viene a ver, todavía, gracias a Dios, todavía no hemos caído en esa camisa de fuerza del Fondo Monetario Internacional, pero llega un momento en que no hay más deuda soberana, los organismos multilaterales no son tan eficientes y tan diligentes en el desembolso de recursos, entonces dicen, bueno, vamos al fondo. Mira, en el caso concreto de la República Dominicana, no es ajeno a lo que veníamos analizando de la región de América Latina, porque hay una interconexión. Ya el mundo es pequeño, ¿eh? Es la famosa aldea global que hablaba Marshall McLuhan. Lo que sucede es que en el caso de la República Dominicana hay 3 variables que preocupan, y preocupan ya de cara al futuro inmediato. Digamos, ya los meses que le quedan a la actual gestión de gobierno, ya lo que hay que preparar es para concluir esa gestión de gobierno, sea el resultado que sea. La realidad es que hay un fin de un periodo gubernamental. Ellos no están en eso, ¿no? No, pero hay un fin de un periodo gubernamental. Un periodo gubernamental aquí son 4 años. Sí, claro. Y va a concluir como sea. En ahora, la práctica, sí. En el 20 inicia un nuevo gobierno. No sabemos por dónde vendrá. Presidido por quien sea, pero no por Danilo Medina. Exactamente. Entonces, de cara a ese futuro gobierno, hay tres elementos relevantes que salen a relucir. Una es la financiación del presupuesto del país con deuda soberana o emisión de bonos soberanos. ¿Por qué? Porque en los últimos años en la República Dominicana es
de todo conocido que el presupuesto es deficitario. Sí. Y ese déficit se está descubriendo con nuevas emisiones. Eso es preocupante porque además de endeudar el país, obliga a acelerar una reforma fiscal porque los ingresos del país tienen que cambiar para poder cumplir con la meta presupuestaria. Entonces, eso tiene dos elementos: deuda y nueva carga impositiva. El otro caso importante que viene a derivarse es el nivel de deterioro de la tasa de cambio. O sea, si tú agarras el día de hoy y sales a comprar moneda extranjera, en este caso dólar, tú te lo vas a encontrar a cómo tú tienes el tipo de cambio. Alrededor del 54, 55, ¿verdad? El tipo de cambio oficial está a 52.80, Okay. 80, pero voy a comprarlo así. Sí. Nelson, todos recordamos en el 2003, en la crisis del 2003, ¿a dónde llegó el tipo de cambio? A 56. Exactamente, casi igual a como está. Llegó a 56. A como está hoy. Sí. Tú dices, pero eso fue en el 2003 y hace ya de esos 16 años. Sí, pero las condiciones de vulnerabilidad en que está la región de América Latina hace todavía más preocupante. Entonces, tú tienes tipo de cambio, mayor endeudamiento, tú tienes un precio del petróleo que no termina de definir en qué nivel se va a estabilizar. No puede entonces, tú no puedes hacer proyecciones. Entonces, esas tres variables las tiene que trabajar el próximo gobierno, y los que aspiran a la presidencia para enero deben de estar presentando propuestas concretas en la República Dominicana de cómo enfrentar esos tres problemas: deuda, déficit presupuestario y el futuro cambiario, de la política cambiaria de la República Dominicana, porque las tres están entrelazadas, impactan en la balanza de pago, impactan en las reservas internacionales del Banco Central, y por tanto el cuerpo de la economía hace metástasis en el cuerpo de la economía. Por esas razones, esas son razones poderosas por el cual ha de ponerse la mirada sobre estas tres variables macroeconómicas. Hay una que es, hay una que es impredecible, que es el precio del petróleo. Tú lo acabas de decir, ni siquiera la OPEP puede definir un precio más o menos fijo, o relativamente fijo, porque tampoco eso es mercado. Tú no puedes decir el precio va a ser a $10, claro, porque es mercado. Pero hay una que es la más importante y la que políticamente es más conflictiva, que es indispensable ya, una reforma fiscal, una reforma tributaria. Los candidatos no se van a meter en esa pendiente. Uno, el que más experiencia tiene es Leonel Fernández. Ha sido presidente 3 veces, pero él sabe que eso es espinoso. 2, Luis Abinader no tiene experiencia, sabe que las finanzas públicas están deterioradas, pero no se metería por ahí por el impacto político. 3, el candidato del gobierno no tiene la más puta idea de lo que es eso, de qué se trata de eso. Mira, no lo va a tratar. Si recuerda que yo no te hablé de candidato, te hablé del gobierno próximo. Sí. Y te dije que los candidatos deben de ir preparándose para enfrentar esos tres problemas. Hay que airear eso en la campaña. No, o sea, preparándose es tener concebido qué es lo que se va a tratar, tener sobre la mesa, porque una cosa son las campañas electorales y otra cosa son ya la gestión de gobierno, y en el cual tú debes de tener sobre la mesa esas informaciones y las respuestas para poder mitigar el problema. Pero tú no puedes salirle a la población sin decirle nada
y de repente el 17 de agosto tú aparecerte en el Congreso con un paquete que tú no le dijiste a la población. Sí, bueno, esa es la parte en el cual van a lidiar dos cosas. Primero, el buen manejo del Estado. Segundo, la sapiencia política con que va a enfrentar ese tema. Y tercero, que la población salga lo menos lesionado posible. Porque de hecho, cualquier reforma fiscal va a lesionar sectores. Pero además de eso, además de lesionar sectores, los más vulnerables son los más afectados porque aunque no se quiera, aunque se le busque la vuelta, cualquier tipo de reforma fiscal en nuestro país tiene un énfasis más en la parte tributaria, claro, que en la reforma fiscal en sí. Terminamos pagando nosotros. Prácticamente una reforma tributaria Sí. que se hace. Entonces, esos elementos, cuando tú los conjugas, te dan un panorama que hay que enfrentarlo con mucha delicadeza. Esa es la gran verdad que nosotros tenemos como país de frente, independientemente de lo que todos conciban. Ahora, ¿qué yo entiendo? Y es un momento que debe ser crucial por primera vez en nuestro país, que dado esa realidad, dado ese monstruo con que hay que lidiar, en la República Dominicana por vez primera debe aparecer una concertación, un acuerdo nacional de enfrentar todas las parcelas políticas el problema que tiene por delante. Y por el lado del gobierno, deben de admitir que existe un problema real en la finanza pública, porque si no, tú tienes la aplicación que se da para el caso de los enfermos. El enfermo, como dicen los médicos, si no admite el problema, nunca va a curarse. Nunca va a curar. Entonces, debe de haber un desprendimiento del gobierno admitiendo la presencia de situaciones que no eran las deseadas para el gobierno, pero que los cambios en la economía local y los cambios en la economía mundial lo han provocado. Es una realidad Claro. que uno no puede ocultar, entonces sentarse en la mesa del diálogo con todos los actores, partidos políticos, el Congreso, los empresarios, los grupos de la sociedad civil, ¿verdad? La opinión pública. Eso es lo que manda el librito de tener... De la buena gestión. De una buena gestión. Así. Lamentablemente se terminó el tiempo, pero hay un dato que tú me lo puedes decir en 30 segundos, que es lo que estará latente. Y es el derroche para más o menos tratar de perfilar un resultado electoral que a todas luces aparenta adverso, que va a ser adverso, o que sería. Y entonces eso deterioraría aún más este panorama que tú estabas señalando. Bueno, ese es un riesgo que habría que ver si desde el gobierno se quiere correr. Por lo que yo te dije ahorita, la actual gestión ya lo que tiene que es trazar la línea maestra de concluir el periodo, no esperar que el periodo concluya con un deterioro, porque esa es la última fase que la gente va a recordar del gobierno. No fue todo lo que se ha hecho, no son los 7 años, es estos últimos 9 meses, es lo que la gente va a recordar del gobierno cuando concluya. Bueno, concluimos. Gracias, Dari. Gracias a ustedes también por su atención en el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.